Señoras y señores, buenas noches. Hoy nos acompaña en el foro de hoy en la noche un artista en toda la extensión de la palabra. Además de un excelente ser humano, es un hombre muy cordial, amistoso, que tiene una noción muy amplia sobre las expresiones culturales de nuestro país, de distintas épocas y también de otras latitudes. Es además un ilustrador como yo creo que no tenemos otro en el México contemporáneo, en la cultura contemporánea. Es cinéfilo y él es Alejandro Magallanes. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antanas. Me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias, al contrario, por visitarnos, por querer realizar esta conversación que mucha gente debe estar interesada también en saber qué películas han formado Alejandro Magallanes. Pues fíjate que es un buen ejercicio. Hemos de decir que muy organizados me mandaron las preguntas desde antes y bueno, pues sobre todo como una cosa de recuerdos, por eso traje mi cuaderno porque apunté algunas cosas. Hizo la tarea, el niño Magallanes hizo la tarea. Ahora que pienso en niño, como todos hemos sido infantes, el cine llega en momentos muy particulares en nuestra vida. A veces una película tiende a generar un significado mucho más poderoso si se ve en determinado momento. Hablando de eso, Alejandro, ¿tú cuál es la película que recuerdes haber visto primero? El recuerdo más lejano que tengas de una película. Fíjate que estuve pensando, y quizá haya sido El libro de la selva, que recuerdo haberlo visto en el cine Continental, ¿no? Que le llamaban la casita de Disney. Y bueno, tenía la característica, a lo mejor ya lo han comentado, que tenía como una decoración como si fuera justo el castillo de Disney que se ve al inicio de las películas. Y me acuerdo como mucho de esa película porque también mis padres nos compraron, entonces había como estos LPs donde estaba como toda la película casi entera, ¿no? Entonces ponías y se escuchaban todas las canciones que claro, cuando lo veíamos no sabíamos quiénes eran las personas que habían participado en el doblaje de las voces, que es espectacular. Y fíjate que curiosamente fue una película que volví a ver hace 20 días, después de muchos años de no verla, y pues me sigue gustando muchísimo, o sea, como que sigue siendo impresionante, ¿no? Entonces, seguramente fue otra, pero esa la recuerdo como muy nítidamente. Claro. En ese momento no lo sabías, ya lo dijiste, pero te hablaba Tintán. O sea, hay un acercamiento ya bastante poderoso al cine, ¿no? El cine mexicano. Sí, estaba Tintán, luego estaba Flavio, que era el rey Louis, y estaba también Pelayo, que era Bagheera, y bueno, Tintán, que es Balú, ¿no? Balú. Entonces, y justo fíjate que cuando la volví a ver, hice el ejercicio de poner como la versión en inglés, y que es, bueno, sin duda es bonita, pero que no, por supuesto, no me hablaba igual claro. Del recuerdo que tenía. Esa película traducida es Mi libro de la selva. El libro de la selva. ¿Era frecuente ir al cine con tu familia en tu infancia? Sí, nos llevaban al cine. También yo recordaba, bueno, a ver, cuáles eran como las películas que me emocionaban de niño. En ese sentido, pues a mí me tocó ver de niño La Guerra de las Galaxias, o sea, 1, 2 y 3. Y recuerdo como de forma muy especial, por ejemplo, Indiana Jones, o sea, que fue como un héroe que a mi hermano y a mí nos gustaba mucho, ¿no? Entonces, también en ese tiempo nos dejaban, por ejemplo, ir de niños, ir solos al cine, mi hermano y yo caminábamos. Teníamos muy cerca de casa el cine Manacar, que bueno, pues era muy, muy impresionante, que tenía un mural que después ya también, un telón que era un mural de Carlos Mérida, que bueno, me gustaba mucho, no tampoco tenía idea de quién lo había hecho ni nada, sino eso con tiempo después. Y en alguna de las sagas, creo que fue en la segunda película, que no sé a qué corresponda en este universo, pero la segunda que me parece todavía fue en los 70s o a principios de los 80s, estábamos en el cine solos, mi hermano y yo, y empezó a temblar, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces parecía como un efecto especial de que le hubieran dado el halcón milenario o algo así, ¿no? Y bueno, y claro,
también, pues, o sea, las películas mexicanas que pasaban en la televisión, ¿no? Había un canal que se llama, que era el Canal 4, donde continuamente pues, pasaban como pues, clásicos de cine de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Sí, claro. Que pasaban una y otra vez. Te tocó la infancia antes del periodo neoliberal, es decir, en donde dos cadenas de cine concentran la gran mayoría de las salas. Entonces era otra ciudad que tenías que descubrir también a partir de sus cines, y había cines muy diversos, como mencionaste, el Manacar era un tipo de cartelera distintísimo al castillo de Disney. ¿Hay algunos que recuerdes con mucha ternura? Por ejemplo, el Alex Phillips, ¿no? Que estaba sobre Avenida Revolución, casi con el eje 10, ¿no? Que pasaban otro tipo de películas, o sea, ahí también... Y bueno, también me tocó ir al Palacio Chino y a cines que eran enormes, ¿no? O sea, eran como muy grandes. Y después, claro, también las salas minúsculas, por ejemplo, de Plaza Universidad, ¿no? Que eran pues, cines como muy pequeñitos, ¿no? Pero pues más o menos eran como los cines que recuerdo que nos llevaban mis padres, o digo que los cercanos pues ya íbamos caminando al Manacar, o tomábamos un camión para ir al Alex Phillips, o el Pesime, que estaba como sobre, me parece, sobre Avenida Universidad, que también era un cine muy grande, ¿no? Claro. Y había todo también la permanencia voluntaria y así, varias cosas que eran sí, claro. como muy divertidas, ¿no? Así es. Oye, ¿y entonces en qué momento entra en tu vida esta inquietud por volverte artista? Porque lo que tú haces es precisamente una expresión artística, el cine es una expresión artística, y aunque aquí no hablamos propiamente de literatura, pero seguro que hubo también una influencia que llega desde distintos lenguajes y que te termina formando. ¿En qué momento? Uh-huh. Bueno, yo siempre fui como de esos niños que les gusta dibujar y que de alguna forma... vas creando como tu personalidad a lo mejor alrededor de eso, ¿no? El que dibuja, ¿no? Y el que hace las caricaturas y el que, ¿no? O sea, como que, ¿no? Que tocas el periódico mural, en fin. Entonces, siempre me gustó dibujar y cuando nunca dejé de hacerlo, ¿no? A pesar de que muchas veces en la escuela... está todo como listo como para que justo los niños dejen de dibujar. Entonces, yo no dejé de hacerlo, es una cosa que a la fecha me sigue gustando muchísimo para todo tipo de cosas, no solamente para el trabajo, sino o creación, sino también como hasta de ubicación espacial o montones de cosas para lo que me sirve. Y bueno, pues ya, o sea, como justo cuando me tocó el momento de elegir una carrera, pues tenía como de opciones artes visuales o diseño gráfico. Como en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM tenía como ambas carreras, y además porque yo como gran admirador de los Caifanes y sabía que su logotipo lo había hecho el maestro Gilberto Cebes Navarro, que daba clases ahí, pues por supuesto me encantó estudiar en Xochimilco, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así más o menos fue. Okay. Ahí, bueno, tú me dices, bueno, si me estoy ahí como pasando, pero fíjate que justo ahí fue en la Escuela Nacional de Artes Plásticas que yo había visto como películas que me parecen todavía como increíbles hasta la fecha, como El Padrino o como Annie Hall o como, ¿no? O sea, películas que eran distintas, digamos, a las de aventuras que me encantaban y que me siguen gustando de cuando era niño. Pero justo cuando iba en la universidad hubo un maestro que se llamaba Salvador Carreño que nos, digamos, que nos ponía como de tarea asistir a las muestras de cine o los foros internacionales en la Cineteca Nacional. Claro. Entonces, pues gracias a eso empecé a ver como no solamente otro tipo de cine, sino los carteles que acompañaban a las películas, ¿no? Que también a mí fue una cosa que siempre me fascinaba. O sea, me fascinaba ver estos carteles, ¿no? Que estaban como en las salas, y a la fecha que me parece que es una exposición, como una exposición temporal que va cambiando frecuentemente. Sí, un doble registro de la obra, ¿no? Porque una cosa es la película y otra, una obra distinta, autónoma, es también el cartel.
ahora que mencionabas este tránsito, ¿nunca te generó un problema ser ese niño que se la pasaba dibujando? Es decir, que no atendía al resto, a la forma como debían ser las cosas en la escuela, y me imagino que después también te acompañó. Sí, o sea, digamos que ahí nunca, en realidad, nunca fue un problema, pero digamos que ahí empiezan, ay, no, pues no se parece, o está muy feo, o está muy raro, ¿no? O sea, como comentarios que definitivamente, pues para un niño, y creo que peor de repente para un adolescente, que pueden hacerlo sentir inseguro. En mi caso, la verdad, nunca fue así, o sea, como que siempre, o sea, como que era muy grande el gusto por hacerlo, o sea, muy entretenido, ¿no? O sea, por supuesto, cuando yo me he estado como explicando que claro, que hasta la fecha somos como esos niños que terminas un dibujo y se lo enseñas a tu mamá y quieres que le guste, ¿no? Entonces, al final creo que eso me explica que el trabajo que hacemos pues es para los demás, esperando que a las personas les pueda hacer como algún sentido. Una reacción, claro. Una reacción. O sea, que puede ser, claro, positiva, negativa, eso, pero que no deje indiferente al espectador. Claro, que produce algo. Conversando con otras personas que te conocen, cuando se menciona el nombre de Alejandro Magallanes, suelen decir que es un niño crecido o un niño grande. No, bueno, pues ahí... ¿Lo sientes así? No, yo no, la verdad. O sea, fíjate que una vez, o sea, estaba pensando que no... De esto del niño interior, Ajá. que las únicas personas que tienen el niño interior son las mujeres embarazadas. Pero por lo demás, bueno, o sea, digamos que sí hay una característica que a la fecha... digamos que podría ser como semejante, que tiene que ver con el juego. O sea, sí creo que el proceso creativo va muy... en realidad es como un juego, ¿no? Y claro, hay juegos de todo tipo. Está el ajedrez o el Go, o hay juegos como el fútbol, o hay juegos como que vas improvisando mientras los vas jugando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que mi trabajo es jugar. Y en ese sentido también... pienso que en el mejor de los casos el trabajo de los niños debería ser jugar, ¿no? O sea, que es pues una cosa como muy importante para pues el desarrollo posterior, para el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría decir que eso. Que se comparte esa Sí, pero característica. imagínate, si no, ya mis 50 y casi 54 años, sería súper raro. Bueno, existió Chabelo. Bueno, sí, pero que bueno, pues también estaba bien, pero sí, no me identifico tanto. No, menos mal. Oye, Alejandro, mencionaste que estudiaste en la UNAM, ya es algo que habíamos conversado. Y la universidad fue un lugar propicio para los cineclubs, y a veces había esa distinción de contenido entre el cineclub de ciencias y el cineclub de filosofía y el cineclub de políticas. Eso es muy importante también en la formación del estudiante universitario, porque lo acompaña en el último tramo, digamos, formativo de su vida, la educación artística, que no es de alguna manera una asignatura a cursar. ¿Cuáles fueron aquellas películas que en ese tramo formativo para ti fueron muy importantes? Ajá. Fíjate que justo estaba haciendo como en memoria de eso. Te digo que las primeras películas que vi como distintas, que fueron, o sea, que pienso que fueron como... pues sí, que me cambiaron la forma de ver, que yo creo que justo cuando cualquier tipo de arte te hace ver la vida de otra forma, es que pues ya como que ya detonó en ti, ¿no? Entonces, anoté como algunas de las películas que recuerdo que había visto a principios de los 90, ¿no? Entonces, desde Salvaje de Corazón, de David Lynch, que fue como... sí, fue como un shock, o sea, ver como, o sea, esa música, el personaje que representaba a Nicolas Cage o el de Laura Dern, ¿no? O sea, Perdita Durango, o sea, ¿no? Que salía de repente. La forma en que se movía la cámara, eso para mí fue, pues, muy, muy impactante. Y bueno, pero no, más o menos también por esas fechas, pasaron en la Cineteca también, como en estas muestras, Andrei Rublev, ¿no? De Tarkovsky. Entonces, que tenía pues otro ritmo totalmente distinto, ¿no? Películas también muy largas y que
y hermosísimas, ¿no? O sea, que era como muy, muy, muy emocionante y que también no había visto yo películas así, ¿no? O películas como, por ejemplo, Balas sobre Broadway, ¿no? De Woody Allen, que bueno, pues era en blanco y negro. Lo mismo que Bajo la Ley, ¿no? De Jim Jarmusch, que también fue una película que me emocionó muchísimo, ¿no? Porque aparte salía, era la primera vez que veía actuar a Tom Waits, que era uno de mis héroes, o sea, y a John Lurie, ¿no? Y por supuesto Roberto Benigni, ¿no? Entonces, claro. Y por otro lado, también películas mexicanas, justo platicábamos antes de que comenzáramos, ¿no? El Callejón de los Milagros, ¿no? Que pasaban en esas muestras, o Cinema Paradiso, o Como Agua para Chocolate, ¿no? O sea, todas películas como muy distintas, La Invención de Cronos, y por supuesto Solo con tu pareja, ¿no? Que también era pues totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Claro, a ese cine del momento. Considerando esta importancia que tiene el cine para las personas en su etapa formativa o para los estudiantes universitarios, digámoslo de alguna manera, si tú tuvieras la oportunidad de ponerle o de proyectarle una película a un grupo de estudiantes universitarios hoy y que tú creas que puede ser mucho más, que les puede aportar mucho más que cualquier otra conversación o charla o conferencia, ¿cuáles pondrías? Déjame pensarlo, porque solamente tenemos como una oportunidad, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues yo creo que a lo mejor, fíjate que no lo he pensado, pero a lo mejor, porque no es una pregunta de las que estaba apuntada, pero a lo mejor tendré que verla antes, pero a lo mejor la de Until the End of the World de Wim Wenders. Okay. Porque digamos que en esa película hacía como predicciones de lo que iba a pasar en el futuro y que en realidad sí está pasando. O sea, es decir, como desde materializar las imágenes a partir de los pensamientos que tienes en el cerebro. O sea, como cosas así, yo creo que sería interesante. Y bueno, pues aparte que tiene un soundtrack muy emocionante. Claro. Sí, a lo mejor esa, pero si en el transcurso de nuestra plática se me ocurre alguna otra, la cambiamos. La cambiamos. Alejandro, ahorita mencionaste imágenes. Es, digamos, la materia prima del cine junto con el sonido, es un elemento muy importante. Y tú trabajas también con imágenes, aunque no son imágenes en movimiento, cuando haces alguna ilustración, cuando haces un dibujo. Y trabajas también con la palabra. A veces la palabra forma parte de lo que estás diseñando o a veces es simplemente la fuente de inspiración. ¿Qué tiene de importante la palabra y qué tiene de importante la imagen? Uh-huh. ¿Por qué para alguien como tú ver una película tiene una significación distinta o más poderosa? Fíjate que ahí, por ejemplo, yo creo que hay imágenes tan impactantes que es difícil describirlas con palabras, o sea, describir la emoción o describir sobre todo lo que detonó en ti alguna imagen, ¿no? Entonces ahí yo creo que la imagen se vuelve única, o sea, porque no tenemos palabras para poder describir esa emoción o ese aprendizaje o eso. Y por otro lado, hay palabras que provocan imágenes que son irrepetibles, o sea, que no podemos hacer. Entonces, en la combinación entre unas y otras, es una cosa que yo normalmente en mi trabajo aplico. Es decir, si voy a hacer, por ejemplo, la portada de un libro que se llama Los Niños de Paja, el título Niños de Paja es súper potente, ¿no? Claro. Entonces, probablemente hay que hacer una imagen distinta, complementaria, paralela, para que haya un espacio entre ese texto y esa imagen y el espectador pueda crear a partir de estos dos su propia idea de lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el libro, ¿no? Sí, claro. Niños de Paja es un libro de Bernardo Esquinca, que hay que mencionarlo. Y por otro lado, o sea, por ejemplo, me parece que o sea, a partir de la combinación de palabras, pues puedes crear muchísimas imágenes, ¿no? O sea, si decimos perro de 18 patas, entonces en ese momento ya todos tenemos una imagen
de ese perro de 18 patas. Y si decimos que aparte es blanco y negro, y que tiene los ojos rojos y que tiene una lengua de 4 metros, o que para caminar se va, va dando volteroteas, entonces ahí con esas palabras ya estamos como creando un montón de imágenes y que me parece que es como la maravilla, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Claro, sí, que son imágenes en palabras, precisamente. Que son imágenes y que cada uno vamos a interpretar, digamos, las vamos a traducir de forma súper personal. Y hablando también de escritores, has creado las portadas de muchas, no solo novelas, de muchos libros. ¿Cuáles dirías que son tus favoritos? Uy, hay muchísimos. O sea, en realidad, digamos que cuando trabajas con literatura, una, digamos, de las cosas padres que tienes que leer el libro antes que nadie. Claro, lo lees en Word, que no es muy bonito como leerlo en un libro, pero digamos que he tenido la fortuna como de diseñar desde portadas para libros, por ejemplo, de Carlos Fuentes o de Gabriel García Márquez, hasta para muy jóvenes autores. Entonces, en ese sentido, me parece, la verdad, siempre emocionante, ¿no? Es lo mismo que cuando me toca, por ejemplo, hacer un cartel de una película, de saber que los directores y todas las personas involucradas, directoras, directores, han invertido tantos años de su vida para hacer una película y que, bueno, pues yo tengo como el privilegio de interpretarla para hacer como proponer una imagen. Lo mismo con los libros o hacer el video para un grupo de música o para algún festival. O sea, como que siempre es emocionante. Yo algo que le digo a la juventud es que también siempre hay forma de entusiasmarte, incluso cuando un texto no te gusta tanto, ¿no? Porque también pienso que finalmente las cosas que no nos gustan, hay como un motivo para eso, pero finalmente reflejan más de nosotros que del objeto, digamos, que es, ¿no? Entonces es como interesante ese diálogo continuo, incluso con las cosas que no llegan a gustarte. O sea, preguntarte por qué, y así pues se cumple esta cosa de conocerte un poquito más a ti mismo. Claro. Ahora que comentas los carteles de películas, ¿recuerdas alguno o algunos de películas mexicanas que tú digas, este cartel es preciosísimo? Sí, por supuesto. Fíjate que también en esta misma época, un poquito antes, vi el cartel de La Tarea, ¿no? Que diseñó Germán Montalvo y que me voló la cabeza, o sea, porque finalmente ese cartel es una letra A que se está quitando el zapato, ¿no? O sea, Sí, es decir, un zapato rojo, ¿no? Con una economía de medios, un fondo blanco, y que me fascinó verlo, o sea, como que decía, no solamente quiero ver esa película, sino por qué es el cartel así, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues hay carteles que digamos, tratan de decirte mucho de la película, que son como más narrativos, y hay otros carteles que me parece que son más memorables, que es que te llama la atención, por supuesto, y te dice el título, bueno, como muchas cosas de la película, no necesariamente la trama digerida, pero que cuando sales del cine terminas de comprenderlos, ¿no? Entonces, de ver esa película. Entonces, bueno, por supuesto, ese cartel, o también del mismo Germán Montalvo, también a principios de los 90s, Anoche soñé contigo, o después Tequila. Por supuesto, varios antes de saber qué era el diseño, que había alguien que hacía los carteles, pues por ejemplo varios de los carteles de Rafael López Castro, ¿no? Que, por ejemplo, el de la película Cómo ves, de Paul Leduc, que también lo vi, pues, o sea, en la Cineteca, o sea, en algún lugar, y que también me llamó muchísimo la atención, o el de Canoa, también, okay. O sea, como algunos carteles como que me impresionaron mucho de películas, ¿no? Ya después, claro, cuando, digamos, una cosa te va llevando a la otra, y pues de ahí para atrás y para adelante, pues hay muchísimos carteles que me emocionaron en su momento y que me siguen emocionando y que para mí son parte de mi, pues sí, como de mi paisaje sentimental y emocional. Claro. ¿Y hay alguna película mexicana que tú digas, quisiera yo hacer este cartel o hubiera yo querido haber hecho este cartel? Uy, sí, claro, muchísimas. O sea,
Sí, cómo no, muchísimas. O sea, fíjate que también, como hablando de eso, la verdad es que he tenido suerte porque he ido también conociendo como a directoras y directores que admiro y que en algún momento pues me toca como diseñarles sus carteles o me invitan, ¿no? a diseñar los carteles. Y más grandes, como nuestro admirado Arturo Ripstein, ¿no? O sea, Claro. que, por ejemplo, de las cosas más bonitas es poder haber iniciado una amistad con él a través del trabajo que hacemos y que la pasamos muy bien. Por supuesto, Julián Hernández, Roberto Fiesco, Everardo González, Kenia Márquez, Gregorio Rocha, Alejandra Islas, entre muchos increíbles directores. Entonces, y claro, por ejemplo, relacionándolo un poco con la pregunta pasada, muchas veces como de mis carteles favoritos son los de las películas que me encantaron. Por ejemplo, el cartel de Solo con tu pareja que hizo Gonzalo García Barcha, que es increíble. Cuando vi, por ejemplo, esos créditos, con una letra hecha a mano, pues sin duda influenciaron la forma en que yo quería hacer las cosas. Claro. Alejandro, ¿cuáles son las herramientas de las que dispone un poeta y cuáles son las herramientas de las que dispone un dibujante? Pues, digamos, o sea, sí se cruzan, que sería básicamente pluma y papel, ¿no? O sea, que con esto quiero decirte, utilizando un lápiz y una hoja blanca, me parece que ahí es como ese primer momento y donde todos podemos hacer como la primera cosa. Ahora, claro, hablando de ideas, ¿no? O sea, al final, la escritura, que yo estoy a favor de la escritura a mano, porque es un proceso, creo que semejante al del dibujo, pues son asociaciones primero de letras que se convierten en palabras, palabras que se convierten en frases y frases que se convierten en ideas, ¿no? Y que tienen como una gramática especial. Y el mismo dibujo también tiene como una gramática, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, no sé, pero es probable que tú, por ejemplo, cuando hablabas por teléfono, ahora que ya ha cambiado un poco, pero quisieras como algunos garabatos o que esto, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, por ejemplo, es un dibujo que te ayuda a concentrarte. Y claro, ahí hay como muchos tipos de dibujo. Entonces, si decimos, bueno, voy a hacer un dibujo para expresar alegría, ¿cómo sería ese dibujo? O cómo sería la síntesis de ese dibujo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, cómo, si voy a pensar en una tragedia, y eso, ¿y por qué, no? Y bueno, eso, y al momento que necesitas hacer, por ejemplo, un dibujo para un libro para niños, ¿en qué momento ese dibujo va a llevar color? ¿Cuáles son los primeros planos, o sea, que hay enfrente? Si va a presentarse como si fuera un teatrino o si va a presentarse como si fuera una vista de vuelo de águila o de dron. Entonces, ahí, porque en ese proceso del dibujo, donde también empiezas a crear ideas, entonces me parece que es como cosas semejantes. Con hemisferios del cerebro distintos. Claro. ¿Existirá un diccionario de imágenes de Alejandro Magallanes? Pues sí, yo creo que hay temas como muy recurrentes, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los rostros, ¿no? Y todas las variaciones que pueda haber. O sea, cuando nos empezamos a fijar como en la cara de nosotros mismos primero y luego la de los demás, es muy interesante cómo todos son rostros súper como únicos, particulares, que te van como diciendo cosas y que me parece que a partir de eso se pueden expresar como montones de cosas. Las manos también, o sea, digamos, un cuerpo entero y las mutaciones que puede tener. Los objetos, por otro lado, que pueden significar varias cosas o metáforas, desubicándolos como de su contexto original. Entonces, sí, yo creo que no sería tan difícil. No sería tan difícil. O sea, lástima, porque
siempre es mejor también, mientras más amplitud tenga todo esto. Sí, claro, porque la imagen cuando ya está construida, pienso por ejemplo en una película, ya limita las posibilidades creativas a algo que no tiene, por ejemplo, la palabra. La palabra no tiene una imagen tal cual, ¿no? Decía Pierpaolo Pasolini que no había un diccionario de imágenes, sino un diccionario nada más de palabras, y a partir de ahí se ramificaban. Quiero preguntarte si alguna película que hayas visto, o por la razón que fuera, te inspiró a alguna obra propia. Fíjate que estuve como pensando y creo que por lo menos no así de claro, o sea, que esta película corresponde a esto, pero sin duda las formas, por ejemplo, de la fotografía en el cine, sí, o sea, te modifican como la forma de ver y la emoción ¿no? O sea, que tienes ante una imagen. O sea, el que comience, por ejemplo, una película con una toma muy cerrada, o al contrario, que comience con la vastedad de un paisaje impresionante, como que eso totalmente te cambia la forma de ver. Lo mismo que, por ejemplo, los créditos de las películas, ¿no? O sea, estos primeros créditos que pueden ser como muy creativos o pueden ser digamos, como lo más formales, dependiendo del director y de la película, la directora. Y eso, por supuesto, influencia de alguna forma mi trabajo, pero nunca he dicho, bueno, voy a hacer una pintura a partir de esta película. Eso no ha ocurrido, pero sí creo que a mí parte de lo que más me ha gustado hacer, que son carteles de cine, pues por supuesto tiene que ver con la película que los acompaña, ¿no? Claro. Y en muchos casos interpretándola de una forma a veces que parece muy tangencial, como fue el caso de tu película, por ejemplo. Alejandro, que lo menciones me hace sentir muy, muy contento. Pues te preguntaría, ya que abres el tema, yo tuve el honor de recibir una propuesta de Alejandro Magallanes para un cartel de un cortometraje que yo filmé hace algunos años, y el trabajo del maestro Magallanes era una familia, quizá adoptando las formas de la familia Burrón, y el cartel pues resultó un éxito y es muy grato, es muy lindo ver lo que precisamente comentabas hace ratito, una manía por los rostros o un juego por los rostros, que es lo que vemos también ahí. Sí, y en este caso como de un conjunto de cuerpos, pero bueno, claro, digamos, al tomar como la forma de los personajes de la familia Burrón, que ahorita se me fue el nombre de su autor, pero ahorita nos vamos a acordar. Sí, ahorita me voy a acordar. Gabriel Vargas. Gabriel Vargas. Porque claro, la película tenía que ver como con la interacción de todos estos personajes en contextos de humor negro. Iban pasando muchas cosas. Me recordaba de alguna forma a Mecánica Nacional en cómo, ¿no? Pero ¿no? Y el nombre, por supuesto, que era Recuerdo de mi presentación, ¿no? Entonces, y que comenzaba con una fiesta, claro, de la familia, tal. Entonces, por ejemplo, en ese caso que tú dijiste, bueno, pues no, tú como que haz lo que piensas que tiene que ser este cartel, y claro, no pensaste que la gente pensara que es una película animada, o sea, que de repente son como las trabas que te encuentras realmente cuando haces este trabajo como de colaboración, ¿no? Entonces hay casos como este y como muchos otros que pues fue un proceso como muy, muy divertido y pues que llega como un feliz término. Muchas gracias. Ahora que mencionas el humor negro, vamos a introducirle un poco de humor negro a esta conversación. Imaginemos que a Alejandro Magallanes lo detienen en la calle por estar rayando las paredes. Hizo un dibujito en el metro y lo encarcelan. Y por su buena conducta, su pena va a ser vivir en libertad, pero solamente vas a poder trabajar ilustrando carteles para películas, pero de un tema específico. ¿Qué tema agarrarías? Pensando en el cine nacional, luchadores, ficheras, rumberas. Ya, yo creo que me gustaría de melodrama. Melodrama, yo creo que da para mucho para dónde hacerse, ¿no? Porque incluso
me parece que dentro del melodrama podrías proponer algunas cosas de humor como bien. Y creo que pues es un género que se da muy bien en esta cinematografía. Desde luego, no tendrías problema de falta de trabajo. No, está muy bien, ¿no? Estaría muy abierto. Y sí, el melodrama permite exagerar en algunos puntos para rozar los límites con otros géneros, ¿no es cierto? Sí. Y claro, también sí hay, digamos que puede haber como toda una simbología, desde cualquier escena que pueda aparecer en la película hasta cosas como muy simbólicas que pueden representar como toda una problemática, ¿no? Claro. Alejandro. Aunque fíjate que, a ver, ya me estoy contradiciendo, eso en ficción, pero sin duda el cine documental. O sea, me encantaría... ¿Documental? Cine documental también me encanta, me encantaría también. Entonces, si estos que me encarcelaron lo permiten, pues haría los dos, si no, tendría que definirlo, pero creo que sí me iría por el cine documental, pensándolo otra vez. El cine documental tiene una función distinta, vamos a llamarlo así, del cine de ficción. Hablan un mismo lenguaje, pero no hablan de la misma forma. ¿Qué función crees que cumple el arte en la sociedad? ¿Por qué es importante, Alejandro? Fíjate que para mí, o sea, creo que por lo menos para mí, y creo que en ese sentido pues somos como tan semejantes que puede para alguien más, es esto que te decía, que a través como de una experiencia artística, sea un concierto, o sea una película, o una pintura, o leer un libro, o escuchar un diálogo, y que no puedas, que tu vida cambie a partir de eso para siempre. O sea, que se incorpore, a lo mejor, o que cambie, o que se complemente, pero que no pueda ser el mismo. O sea, que son casi como si fueran cambios de ADN, ¿no? En tu percepción, o en tu psicología, o en tu forma de ver las cosas, ¿no? O sea, y así, de hecho, o sea, podemos, ¿no? Seguramente te ha pasado que ves algo que pasa en la calle y te recuerda como alguna película, o sea, entonces, sí, claro. Ya eso, pues, es impresionante que podamos pensar en eso. Y también ocurre hasta con un logotipo, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo me acuerdo cuando de niño vi el logotipo de I Love New York de Milton Glaser, y que es este acertijo que bueno, yo no hablaba inglés, no era obvio para mí, pero cuando lo descubres, como que pues es una maravilla. O el logo de FedEx, ¿no? Con su flecha interior, que quien no la haya visto, fíjese bien, y hay una flecha que apunta hacia el lado derecho. Hoy en la noche vamos a ver el logo de FedEx. Entre muchos otros, ¿no? O sea, también digamos que todas estas imágenes, todas estas expresiones artísticas de todo tipo, o sea, desde el chicle motita hasta, digamos, un concierto, una ópera, pues eso es lo que va como moldeando nuestra forma de ver, nuestros gustos, y eso me parece como maravilloso, que sea como una especie de cadena ininterrumpida casi desde que pues, aparecimos en la faz de la Tierra, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves el estado actual de la expresión artística en México? Pues muy bien, o sea, es decir, yo creo que cada momento van tocando como diferentes retos, diferentes estructuras, o sea, ahora, o sea, ha cambiado pues un montón, o sea, yo tengo más de medio siglo de estar vivo, que es un montón, y bueno, pues sí, o sea, va cambiando vertiginosamente. Entonces, yo, por ejemplo, con la juventud a la que le doy clases, o sea, y ver más o menos como la forma en que ellos abordan los trabajos o cómo van entregando, y que es una visión distinta a la mía, y que me resulta justo como interesante por eso, y preguntarles por qué, cómo, cuándo y dónde, y al saberlo, necesariamente yo cambio también mi forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que bien, o sea, siempre tenemos como estas increíbles referencias del pasado. Creo que es importante siempre conocerlas, o sea, mientras más sepas, claro, que es como saber de la propia familia, ¿no? Saber los nombres de
tatarabuelos, si se puede. Pero lo mismo va pasando en toda la historia del arte, pues para poder llevar a cabo como las cosas. Muchas de las cosas que pensamos que son como nuevas o no, son cosas que después descubrimos que ya se habían hecho hace 100 años o qué sé yo. Y eso es como muy emocionante. Entonces como ir rastreando como eso. Pero yo la verdad es que me sorprendo siempre mucho. O sea, también con el tiempo, no sé si les pasa a todos, pero por lo menos a mí como que el espectro de cosas que me gustan como que se amplía un montón conforme pasa el tiempo. O sea, como que a veces de más joven, y yo que es necesario, eres como muy estricto en tus gustos y después pues se va como haciendo más amplio. Por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Claro. Hablando de las cuestiones emotivas, ¿hay alguna película que te haya hecho llorar? Fíjate que estaba también pensándolo, claro, y con lo personal que es la pregunta, pero y fíjate que me puse a pensar en lo siguiente. O sea, a mí películas que me emocionan muchísimo son las películas que tienen que ver con el béisbol. Fíjate, o sea, por ejemplo como The Natural, ¿no? O bueno, muchas otras, ¿no? O sea, hasta El campo de los sueños, que sale Kevin Costner. Y hace poco vi la de Jackie Robinson, ¿no? Y bueno, yo jugué béisbol, pero por alguna razón son películas que me emocionan muchísimo, o sea, y así en el momento sentimental donde se supone que te debe tocar, sí me parecen así. Y lo mismo, las películas en las que hay relaciones entre un padre y un hijo, ¿no? O sea, ¿no? Como esta relación filial, también siempre me emocionan mucho. Digo, hay algunas, ¿no? O sea, que si digo que esta última de Jackie Robinson no lloré, pero he de confesar que sí estaba emocionado con algunas escenas. Y en ese sentido, como estaba pensando, o sea, hay muchísimas y todo el tiempo me emocionan, pero casi no se... O sea, casi no lo expreso con lágrimas o eso, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, yo casi siempre estoy contento, pero no me río tanto. O sea, quién sabe, o sea, y hay momentos que yo recuerdo con mucho gusto porque me río a carcajadas, pero no son los más, y lo mismo creo que con las lágrimas. Pero hay una película que me conmovió mucho que se llama Synecdoche, New York, que dirige el que fue guionista del Ladrón de Orquídeas. ¿Cómo se llama? Es Charlie Kaufman. Entonces sale Philip Seymour Hoffman y es una película que me conmovió profundamente. Okay. ¿Y hay alguna que utilices como amuleto, digamos, o como una presencia que necesitas tener cerca cuando son momentos difíciles? Hay películas, por ejemplo, que me encanta volver a ver una y otra vez y que siempre descubro cosas en ellas, como por ejemplo Royal Tenenbaums, ¿no? de Wes Anderson, o Viaje a Darjeeling, del mismo director. Que sí me encantan. O por ejemplo otra que veo mucho, que me encanta, son películas que tienen que ver con la culpa, como Match Point de Woody Allen, o una de Woody Allen que es, creo que era Crimes and Misdemeanors, pero no me acuerdo bien, que sale Angelica Houston. Y bueno, también que son películas que tienen que ver con, o por ejemplo Closer, ¿no? de Mike Nichols, ¿no? O sea, que son películas que puedo ver una y otra vez y que no me cansan. Y lo mismo, por ejemplo, Párpados Azules, de Ernesto Contreras, también, que siempre descubro cosas en ella, o sea, agridulces, con mucho humor, que me siguen dando risa, pena ajena, y que me gustan muchísimo, ¿no? Claro. También, y bueno, y en todas esas, pues las películas que tienen música increíble, ¿no? O sea, a veces ver como alguna entrada, por ejemplo, la de Manhattan, ¿no? De Woody Allen, claro. que ese inicio es espectacular, o bueno, por ejemplo, el de Closer también, ¿no? Que como esta primera parte con esta canción, ¿cuál era? De Blower's Daughter, no me acuerdo cuál era. Bueno, en fin, sí, y películas que puedo ver una y otra vez. También, antes pues de la aparición de todas estas plataformas, pues yo coleccionaba DVDs, que me encantaban también porque tenían características especiales, ¿no? Claro. O sea, y uno, por ejemplo, que me fascinaba era el del trabajo como
que hacía videos de grupos de Michel Gondry, y que, por ejemplo, para mí fue una super influencia para decir, yo también quiero hacer videos para grupos de rock, ¿no? O sea, viendo el trabajo de Michel Gondry, dije, no, también yo quiero hacer como todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, estas pequeñas piezas de él, que también me gustan sus películas mucho, pero los videos me super volaron la cabeza en su momento y todavía los sigo viendo y me siguen emocionando. Mira qué padre. Referiste a una película de animación al principio de la charla, que era El libro de la selva, pero no han aparecido más. Para un dibujante seguramente debe haber una selección muy reducida, casi encumbrado de películas de animación, sobre todo porque en los últimos años hemos visto una apertura de este formato a temas incluso escandalosos también, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, recientemente La vida de Calabacín, o Las memorias de un caracol, o La tiendita de los suicidas. ¿Hay alguna película así de animación que a ti te...? Pues hay muchas, ¿no? O sea, pero claro, o sea, por ejemplo, si pienso en cosas que me hayan influenciado, por ejemplo, o influido, perdón, en la forma de ver, por ejemplo, Yellow Submarine, dibujada por Heinz Edelman, que es de mis dibujantes, diseñadores favoritos, por ejemplo, o era Vida Salvaje o Tierra Salvaje, de Lelou, ¿no? Que dibuja Roland Topor, que también me encanta. Y bueno, pues tanto eso como lo de Pixar, por ejemplo, sí me gusta mucho. Por ejemplo, la película de WALL-E se me hace una película como muy, muy impresionante, me gusta mucho. Y digamos como con temáticas más serias, por ejemplo, cuando vi Persepolis, también fue una película que me impresionó muchísimo, y que de hecho el cómic me encanta, pero la película me parece como muy, muy impresionante. Y, por ejemplo, de autoras de este lado, pues me encanta, por ejemplo, Virus Tropical, que, digamos, la novela es de Power Paola, y se me está olvidando el nombre del director, pero que también es digamos, como una película más contemporánea, y en este caso a partir de los dibujos de una mujer latinoamericana, que sin duda pues son como mucho más cercanos a nosotros, ¿no? De las películas de stop motion, por ejemplo, bueno, obviamente las que mencionas, y ver, por ejemplo, la belleza de La isla de los perros de Wes Anderson, no sé qué dices, bueno, ¿cómo es posible? Y así, o sea, la verdad es que sí me gustan. Por supuesto, las de Hayao Miyazaki, o sea, también que son películas como que también cuando yo vi El viaje de Chihiro, pues me impresionaba mucho. Yo no tenía mucha información, salvo las caricaturas que se veían aquí en México, como de Heidi o sea, las caricaturas japonesas que todo el mundo veía, La dulce niña Candy, que me gustaban también, pero ver como lo de Chihiro también me voló la cabeza, la verdad. Claro. Alejandro menciona dos películas que al menos son memorables y que vale la pena entendernos en ese punto. La primera es Virus Tropical, una película, es una coproducción, Colombia, me parece que también España, en donde precisamente la ilustración o la animación es poderosísima al momento de la confección de la película, porque creo que se volvió incluso más importante que la narración literaria. Y la otra que mencionas es Isla de Perros, en donde hay una evocación a la belleza excesiva, sobrada, pero desde luego que no incomoda en cada uno de los dos personajes de los perritos, ¿no? Y que de hecho hace que esa película se convierta en una de las películas más vistas en la historia de México. ¿Ah, sí? Isla de Perros. Mira. Así es. Qué dato impresionante, ¿eh? ¿Habrá alguna relación histórica con nosotros? Durante el siglo XVII, me parece, hubo una inundación en la Ciudad de México que, estamos hablando ya en el proceso colonial, hubo una inundación en la Ciudad de México que dejó nada más como un islote de tierra y la gente iba a abandonar ahí a los perros. Entonces se convirtió en una isla de perros, aquí al centro de la ciudad. Entonces ahí iban otras personas en canoa a recoger un perro a esa isla de perros. Entonces, había un constante movimiento en la Ciudad de México y es muy bello imaginarlo también
Pues También fíjate, así, ¿no? sí, fíjate, yo no sabía eso, pero pues así funciona la memoria colectiva. O sea, después digo que se va olvidando dónde comenzó, o sea, quién puso, pero pues sí, imagínate qué cosa tan impresionante. Y sería muy interesante ver si hay un hilo entre la cantidad de gente que vimos esa película que nos gusta con esa anécdota que ocurrió, que pues totalmente traumática, ¿no? Sí. Habría que hacer desde como luego. una sesión de constelaciones. Claro. O el otro ejemplo, ahora que también es una animación y que también es un perro, la muy reciente Mi amigo el robot, que también fue una película, Mi amigo robot, Ajá. también fue una película muy taquillera y que incluso se proyectó en el Zócalo de la Ciudad de México con el director de la película, un australiano me parece, y que nunca había visto una recepción así a una película. Pero trato de ligar estos O la aspectos. del gatito, ¿no? También que es Flow. Flow, ¿no? Ajá. También de esta inundación y que pues creo que para muchos niños, por lo menos con los que yo convivo, era otra forma totalmente distinta de ver la animación, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es que es impresionante esto de los dibujos animados. O sea, creo que son dos palabras nunca mejor dichas, ¿no? Un dibujo con alma y por lo tanto se mueve y le pasan cosas, ¿no? Y que llegas a conmoverte con ellos, ¿no? O sea, siendo unos dibujos. Entonces me parece que es impresionante. Yo creo que sobre todo en la literatura ha habido como un interés de acercar el producto literario a nuevas generaciones, tratando de diluir un poco el contenido y entonces se convierten a veces algunas novelas en novelas ilustradas o se hacen biografías de algunos personajes caricaturizadas o ilustradas. ¿Tú crees que valdría la pena hacer una novela sobre un personaje mexicano? ¿Cuál? Una novela ilustrada sobre un personaje mexicano. Fíjate que es una pregunta que no te voy a poder contestar porque por lo menos en mi... Por ejemplo, yo leí novelas, o sea, ilustradas por primera vez. Las sacaba, por ejemplo, la editorial Novaro. Me acuerdo particularmente de una de Mark Twain que se llamaba Un Yankee en la corte del rey Arturo, que era muy divertida. Entonces, pero digamos que lo vi primero como dibujo y digamos que esa fue mi novela. A mí lo que me pasa de repente con las novelas que ya conoces y que se ilustran, que nunca corresponden a lo que yo había leído. Entonces, en ese digo, por supuesto hay otras cosas, dices, no, pues no digo que sea mejor ni peor, pero yo creo que lo que sería como muy interesante sería más bien eso, que la novela se escribiera para ese medio ilustrado, ¿no? Hay una película que me pasó al revés, que sale, no me acuerdo cómo se llama, Tom Hanks, y que es como un poco la historia de su vida desde que es niño, siempre en el mismo escenario, creo que la dibujó Steven Spielberg, y que se basa en un cómic, y bueno, a mí me gustó la película y cuando vi el cómic, aluciné, o sea, qué bueno que no vi primero perdón, no es cómic, es una novela ilustrada, qué bueno que no vi primero la novela ilustrada porque no me hubiera gustado la película, pero sí me gustó la película y la novela también, increíble. Ok. Sobre cine y sobre cineastas mexicanos, ¿quiénes son tus directores o directoras favoritos? Es que son tantos y varios son como mis contemporáneos, Okay. Pero sin duda me gustaría mencionar al maestro Ripstein, o sea que sus películas me conmueven en la que dice que va a ser la última, que ojalá que no, que se llama Con el diablo entre las piernas. Me siguió impresionando, o sea, como cuando vi El castillo de la pureza, o El evangelio de las maravillas, o ya después, posteriormente, algunas otras que no conocía o que no conocí en su tiempo. Pues sí, o sea, como que me gusta mucho. También me gusta mucho, por supuesto, Alejandro González Iñárritu, o me gustan mucho las de Cuarón, y me gusta mucho Julián Hernández, y me gusta mucho Everardo González, y el mismo Ernesto Contreras, bueno, de mis amistades, Kenia Márquez, o sea, sí, la verdad es que son muchos y muchas las directoras y directores que admiro y que aparte que me encantaría trabajar con ellos. Claro.
Si alguien hiciera alguna película sobre Alejandro Magallanes, ¿qué te gustaría que fuera la primera escena y cuál te gustaría que fuera la última? Pues la primera escena estaría padre que fuera este momento, ¿no? O sea, que me hicieran la pregunta y entonces ya como que se va la cámara a pensar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, a mí, como de últimas escenas, yo creo que una que me conmovió muchísimo, bueno, o sea, que se me viene ahorita a la mente es, por ejemplo, la del Gran Pez, ¿no? De Tim Burton. O sea, esta persecución en la que lleva como al padre reconciliándose el hijo, como te digo, me encantan las películas que tienen que ver con esa relación de padre e hijo, y que ve como toda la vida que él le había contado a través de su imaginación y ficciones, y que el hijo pues no toleraba, y al final como esa reconciliación en la que se vuelve un gran pez y se va por este lago, me parece espectacular. Entonces yo creo que tendría que pensar para que fuera un final así de emocionante para mí. Sería una película muy lynchiana, ¿no? En algún punto también me la imagino así, completamente con tu personalidad. Pues podría ser, Antanas, ya te voy a invitar a que la hagas. Ah, bueno. ¿Y quién te gustaría que te interpretara? Yo creo que estaría muy bien que me interpretara Pedro Infante. Al menos con inteligencia artificial ya pero se podría. Pero sí, yo creo que tendría que ser como un actor que todavía no sabe que va a ser actor y que ahorita tiene aproximadamente 2 años de edad. Ah, muy bien. ¿Estás hablando de tu hijo o algo así? No. ¿No? ¿Nada? Todavía no lo conocemos. No, mi hija ya tiene 23, así que también, si gustas interpretar a mi hija, estás invitada. Hablando de tu relación como padre, ahora que has insistido en estas películas que tienen una relación padre e hijo o hijos, ¿cuáles son las películas que tú le dirías a tu hija que no tiene que dejar de ver nunca en la vida? Incluso si ya la conoce. Como si fuera una frase de muletilla. Fíjate que mi hija es una cinéfila muy... que a mí me impresiona mucho como la cantidad de cine que le gusta y que ve. Entonces, sería difícil recomendarle algo, pero creo que le recomendaría que viera mucho cine mexicano. Cine mexicano. Cine mexicano. O sea, cine mexicano desde el primero hasta nuestros días. Claro. Entonces, yo creo que sí, el ver como nuestras películas es increíble conocerlas también y es impresionante saber que teniendo en la mayoría de los casos todo en contra, se hagan estas películas tan increíbles, tan emocionantes. Claro. Bueno, tan buenas, tan dramáticas, tan lo que querramos ponerle, ¿no? O sea, me parece que hay como una fuerza muy impresionante en eso. O sea, lo que normalmente, bueno, claro, hacer una película necesita mucha fuerza. Claro. Pero me parece que quienes las hacen en nuestro país son 3 veces más fuertes. Y bueno, hay otros que son 4 veces más fuertes, pero aquí 3 veces más fuertes. Nos mencionaste varias películas de Woody Allen. Entiendo que te gusta mucho y ahora me acuerdo, por ejemplo, de Medianoche en París. Si un día te despertaras y estuviera fuera de tu casa Federico Fellini, ¿a dónde lo llevarías a tomar un café? ¿En la Ciudad de México? Sí. Pues yo creo que haría el tipicazo llevarlo a Garibaldi, la verdad. O sea, como que eso yo creo que le gustaría. Suena, el título sería fantástico. ¿Te imaginas a Fellini en Garibaldi? Fellini en Garibaldi. Es hermoso, ¿no? Ajá, Fellini en Garibaldi. Fíjate que cuando cumplió 100 años, Federico Fellini, me invitaron a varios diseñadores del mundo a hacer un cartel que hablara de Fellini. Y fíjate, lo que yo descubrí, yo puse la frase fell in love, pero ve como fell in love, o sea, son como casi las letras. Entonces hice como una institución tipográfica donde decía Fellini, o sea, fell in love, la L compartía la I con el fuste del L, y entonces era el amor por Fellini, claro, o enamorarte, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, yo creo que haría el tipicazo, pero seguramente también trataré de informarme a donde yo creo que más que un café, le invitaré a que nos tomáramos algo más fuerte. Algo más fuertecito.
quiero comprometerte aquí frente a las cámaras. ¿Quién haría el cartel de mi próxima película? Pues yo creo que debería ser yo. No se diga más. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo se va a llamar? Dinos el título. El título hasta ahora se llama Relatoría de sucesos de un par de hijueputas. Puede cambiar, pero por ahí vamos. Muy bien, lo empiezo a pensar Perfecto. desde ahorita, aunque sea el título, y eso que no he visto la película. Hacer la tarea. Ajá, exactamente. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Santana. Me da mucho gusto platicar contigo. A mí también me da mucho gusto platicar contigo. Como siempre, Alejandro Magallanes es un artista en toda la extensión de la palabra, un excelente ser humano, un hombre que tiene la claridad de sus objetivos y también que es muy sensible al momento en el que está viviendo, que es muy receptivo a todo tipo de propuestas, de ideas y que eso lo convierte en un ser tan entrañable como el que ustedes acaban de ver y de escuchar. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en otro episodio de Hoy en la Noche. Agradecer como siempre también a las personas que nos ayudan aquí en la producción y a la Facultad de Cine que nos facilita los espacios. Al final del video ustedes recuerdan que está la lista de películas referidas y nos vemos en un siguiente capítulo de Hoy en la Noche.